Muchas gracias por la presentación. Tengo que disculparme porque mi español también es muy limitado para hablarles en español, entonces también me voy a tener que quedar con el inglés. Ha sido un placer y un honor estar con ustedes hoy. Este es un grupo de personas que esencialmente estado construyendo este país, incluyendo su vivienda, y esperemos que vivienda económica. La vivienda económica es crucial para este y para cualquier país y para cualquier ciudad. Es esencialmente nos permite que más y más gente pueda venir a las ciudades y poder tener desarrollo económico, pero también, por supuesto, desde el punto de vista social, para proveerle a la gente, a las familias, un refugio y un techo sobre sus cabezas. Lo que voy a hacer es, de un lado, es comenzar con unos números, cuál es la situación de la vivienda económica y cuál es el vacío de vivienda económica globalmente, pero también voy a seguir cuáles son las políticas y con las soluciones que han funcionado y que han resuelto este problema. Para comenzar, hoy hay más o menos 200 millones de personas que viven en economías en desarrollo, que viven en cualquier forma de casa indecente. Eso es relativamente conocido, pero tampoco debemos olvidar que más o menos 35 millones de personas en sitios en desarrollados como New York City, donde falla la electricidad, o en la Europa Central, donde los techos se caen. Además de aquellos que no viven en condiciones decentes de refugio, son aquellos que están mal económicamente, los que no pueden pagar una vivienda, los que no pueden pagar servicios, calidad de comida. Entonces hay economías emergentes porque la gente no puede cubrir sus necesidades como otros, como aquellos desarrollados, que son más o menos 64 millones alrededor del mundo. Hay más o menos 330 millones de personas, casas impactadas, y esperamos que en el futuro van a haber 400 millones de casas que van a migrar a ciudades y que no van a poder pagar una casa. Hay 1.6 mil millones de personas, o uno de cada 3 habitantes urbanos están impactados. Hablando desde el espectro de negocio, no solo hablamos del número de personas impactadas, sino también cuál es el vacío económico, cuáles son los recursos que se necesitan para poder cerrar ese vacío y resolver el problema. Y para ello, lo que hicimos esencialmente es que miramos la distribución de ingresos en más de 2.000 ciudades a nivel, y 30% de ellas era cuántas personas pueden pagar su casa. Cuando vemos los precios de casas, las hipotecas, los servicios, para analizar esencialmente cuál es el costo anual de vivienda para una vivienda decente anual, y para una vivienda decente hablamos de esas economías medias por familia, donde están más o menos a una hora de su empleo, donde se pueden transportar, donde pueden tener electrodomésticos, electricidad, no tienen un techo roto y ese tipo de condiciones. Y luego ven los vacíos y ven ciertos segmentos de ingresos que no pueden tener una casa del mercado, y cuánto les tomaría llenar ese vacío. Si vemos esos números, ¿cómo se ve? Aquí vemos esta gráfica, aquí vemos las poblaciones de las ciudades, aquí el vacío y el poder pagar como porcentaje en el Producto Interno Bruto de cada ciudad, en cada grupo de la ciudad. Aquí hay patrones interesantes. Primero, las ciudades más grandes son más afectadas, mucho más, como New York es el líder mundial con un déficit en los billones de dólares. Aquí tenemos ciudades de ingresos medios y bajos, son más afectadas que las grandes, porque aquellas tienen más recursos disponibles.
ven que las ciudades que están creciendo muy rápido, como Mumbai, que en New York, en Mumbai, están más afectadas que las ciudades que crecen más lentamente, como Tokio, donde la población envejece y hay partes de la ciudad que están demoliendo. Pero también ven, y eso se refiere o se relaciona con lo que escuchamos que dijo el profesor Romer antes, las ciudades limitadas son más afectadas que esas que no están tan limitadas. Por ejemplo, San Francisco, que el PIB está más limitado que New York, porque tiene más restricciones geográficas, más que Mumbai aún está más restringida. Porque tienen la costa que hace que la expansión sea limitada. Otras ciudades como Atlanta, que es más o menos de la misma tamaño de San Francisco, pero esa se puede expandir en cualquier dirección. Y la gente dice, bueno, no me gusta la calidad de la ciudad. Una ciudad como Atlanta, veamos a ciudades como Barcelona, que tiene un patrón de urbanización totalmente diferente, es muy orientado hacia el tránsito y es una de las ciudades líderes en el mundo, pero tiene vivienda más económica. Colombia tiene un vacío de más o menos de un 3% del PIB. La mitad de ellos está concentrado en Bogotá, que tiene más o menos un 6,5-7% del PIB. Y no sé cuáles son las finanzas de la ciudad en Bogotá o en Colombia, pero en otras ciudades me imagino que a nivel municipal, donde uno puede apartar dinero para la vivienda, pues me imagino que va bien, a menos que uno pueda resolver los problemas más inmediatos. Déjenme saltar ciertas cosas aquí. Ahora, muchos de ustedes en la industria de construcción, como dijo, esos números del vacío están ahí porque nos dan más oportunidades más. Miren las necesidades de vivienda cuando vienen esos residentes, pero aquellos también que necesitan casas nuevas, mejores condiciones, mejores formas. Es una gran oportunidad de construcción. Más o menos $1 billón globalmente que va a reemplazar esa vivienda, y más o menos $1 billón para darle mejores residencias urbanas. En China, por ejemplo, hay sitios como los que ven aquí que siguen, pero por supuesto en Colombia, una ciudad como Bogotá, que se espera que tenga más de 500,000 de casas en los siguientes 10 años. Eso nos da muchas oportunidades. Ahora, ¿cómo resolvemos el problema? Y lo vemos como un plano, como una plantilla de cómo comenzar a pensar en el problema. De un lado, comenzaron con las aspiraciones y targets. ¿Qué es lo que ellos quieren lograr? ¿Cuál es la cantidad para vivienda de residentes de bajos recursos? Es muy fácil asumir que quizá quieran vivir. Generalmente tienen ideas. O sea, ¿dónde quieren vivir? ¿Dónde puedan encontrar empleo? Quieren vivir dentro de la ciudad o en las redes sociales. ¿Cuántos recursos hay que complementar para ese ingreso? ¿Qué necesitan? ¿Cuáles son los proyectos? ¿Y cuánta superficie necesitan? Y así. Estamos hablando de cuáles son los targets cualitativos y cuantitativos, pero lo más importante es reducir el costo de vivienda, comenzar a cerrar esos vacíos. Y lo primero, la tierra urbana. Y segundo, un desarrollo y construcción y la utilización de ellos. El tercero, operaciones y mantenimiento. El mantener que esas casas estén bien, que podamos calentarlas, que tengan agua. Y luego el financiamiento, en cuanto no solo el financiamiento existente, sino el que va a venir para que estas personas puedan vivir en estas casas. Y eso, luego voy a hablar de eso en más detalle. Todo eso tiene que estar puesto con una buena estructura de gobierno, a nivel municipal de ciudad,
para poner todo esto en práctica y en acción. So looking at those 4 levers, what can they do for us? And we tried some quantification based on best practices. Al mirar observed in esos different 4 places libros, around the ¿qué world. pueden hacer esto por eso? Y luego ver cuál es la cuantificación basados en las prácticas vistas en otros sitios alrededor del mundo. Y tenemos unos rangos muy grandes porque podemos dividirlo de ciudad en You ciudad. would see Pero that market rate housing en una ciudad grande típica, affordable roughly for verían people que el mercado de vivienda generalmente es económico generalmente para la gente que tiene un ingreso medio. Es más o menos el 80% de ingreso medio para ellos. Es difícil conseguir una vivienda en el mercado porque ya tienen muchos vacíos porque las casas son más caras. Al encontrar cómo llenar esa suministro y demanda, pero también hay que verlo un enfoque diferente industrial para la construcción. Si mejoramos la eficiencia y el mantenimiento de los edificios y además tenemos expertos que financien y que también bajen la diferencia de lo que tienen que pagar las personas de bajos recursos y los de altos recursos, entonces vamos a tener 20-30% del costo total de la vivienda financiable para tener que sea asequible para aquellos que ganan entre 50 y 80% de un ingreso medio en una ciudad. Para aquellos que ganan menos van a necesitar una política para soporte de vivienda o un refugio público y algo así. ¿Cómo eso se traduce en inversiones? ¿Y cuánto dinero se necesita en cuanto a dólares? Entonces, incluyendo la tierra, todo el dinero que se necesita son más o menos 16 billones de dólares globalmente. Esos son números espantosos. Muy pocas personas lo tienen en la cuenta del banco. Pero se puede resolver el problema aún. Si lo miran así, de esos, los primeros 6-7 billones están en tierras. Eso es simplemente hacerlo asequible. La construcción se puede bajar más o menos en unos 9 billones de dólares si se optimiza. Y luego, esta gente quizá sea de bajos recursos, pero no significa que no pueden pagar nada. Si uno se les da la estructura de financiamiento para traer esos ingresos, si se puede hacer, lo que nos vuelve a recordar $1 billón por cada dólar invertido en cerrar esos espacios, esos vacíos. Se puede encontrar $16 de vivienda para el mercado. Es viable y se puede hacer a nivel global y hay evidencia de ello. Entonces, ¿qué tiene que hacerse? La tierra. La tierra es el nivel más importante en la locación correcta donde la gente pueda tener oportunidad y hay 6 elementos. Hemos hablado de ellos antes. Primero hay que hacer que la tierra sea posible tener vivienda económica allí. Y también tiene que hacerse de manera un desarrollo orientado hacia el tránsito. O sea, uno simplemente no puede poner a la gente donde tenga que tener un carro y tienen que colocarse a la gente en un sitio donde puedan encontrar trabajo. Se trata de soltar, si se quiere, la tierra pública. Y la mayoría de las ciudades la tienen. Se trata de liberar esas tierras que están en manos privadas, que también están disponibles en la mayoría de las ciudades, y mucho más de lo que la gente se imagina. Posiblemente ese ensamblar y reajustar la tierra alrededor de esos sitios donde se desarrolla una ciudad y donde haya ciudades que tienen mucha densidad y que están limitadas.
es el reformar las regulaciones de la tierra en cuanto a densidad y también rezonificar. Y luego, por supuesto, tenemos el asunto de la informalidad. Ejemplos rápidos de ello es el desarrollo orientado hacia el tránsito. Un ejemplo, por ejemplo, Hong Kong. No sé si ustedes lo saben hasta cierto punto, pero Hong Kong incrementó sus áreas urbanas, expandiéndose hacia los nuevos territorios, y había muchos. La tierra de donde se edificó este transporte público, dándole oportunidades a la gente, era suficiente, primero de un lado porque pagaba el sistema de transporte, pero también fue responsable de construir ese 1.4 millones de casas adicionales y que fueran económicas, proveyéndolas a precios por debajo del mercado. 600,000 familias encontraron un hogar en esos territorios con la infraestructura correcta para llevarlos. El contraste sería la Ciudad de México, que no está sola, porque es un ejemplo típico de cómo generalmente esto sucede y cómo desafortunadamente la gente generalmente piensa en ello. Cuando estoy discutiendo con los inversionistas en ciudades, se trata de sí, la tierra es cara, entonces tomemos tierra barata. Tomemos un área fuera de la ciudad, muy lejos, donde haya tierra muy barata, y pongamos a la gente de bajos recursos allí. ¿Qué sucede? Que hay apoyo del lado financiero. Se hacen casas que se construyen efectivamente, muy eficientemente, pero 14% de esas unidades están vacías porque la gente prefiere vivir en barrios bajos en la ciudad donde hay oportunidades en lugar de vivir a 90 minutos fuera de la ciudad donde no hay agua, ni hospitales, ni escuelas. Otro ejemplo sería la ciudad de Seúl. Tiene una ciudad de grandes variaciones en su área, en sus densidades, dependiendo de la distancia de transporte. Las variaciones afectan por ejemplo, donde hay ejes de tránsito grandes comparados con un par de cuadras más allá de esos ejes de tránsito. Entonces hay grandes oportunidades para formar la ciudad y brindar transporte eficiente y hacer que la superficie y la tierra esté disponible. Y luego soltar tierra pública, por ejemplo, en Turquía hay una ciudad donde se tomó tierra de diferentes organismos pública, y en ese proceso, de hecho, hubo 14,000 kilómetros de tierra disponible. Y ellos han podido construir 500,000 de casas en los últimos 10 años. Y como lo hacen es esencialmente que ven el mercado, y cuando uno ve el precio del mercado en cuanto a vivienda alrededor del mundo y lo compara con Turquía, ellos casi que regalan la tierra. Para ellos conectan el precio de la tierra con el precio del servicio, pero no es que simplemente estén regalando la tierra pública porque no está desarrollada y es muy barata. También tiene que ver hay diferentes categorías de tierra. Entonces hay tierra que es muy valiosa
The public Y sector brings in tiene que social ver con infrastructure, la tierra que no está tan disponible, que es, some garden areas, entonces el 40% de la put in tierra se affordable vende, housing, and they se earmark le a couple of regala areas a ciertos for organismos housing para que la to actually desarrollen pay y for the esas roads ganancias se usan para and subsidiar el desarrollo de affordable vivienda. housing. Em, Hay otro modelo en Estambul que The previous tiene landowners get back the remainder. eh, And there's still more es than una willing to ciudad do that donde because now se that all the puede infrastructure comprar is there, el the roads and the 41% schools de, and the hospitals, de la even though vivienda they a on muy average buenos get only half precios. of the land back that they used to have, it's so much more valuable that they still make a decent gain out of this scheme. Luego tenemos la tierra vacante, la tierra baldía. Por ejemplo, en And then, Riad, donde vemos partes de tierra y aquí tenemos 40 kilómetros cuadrados also like aproximadamente, before, but que in es an un inclusionary número way, decente, una cifra specific decente attention to the de tierra. affordability of housing. Pero Again, just highlighting here a case esa example tierra ha from estado baldía Barcelona, por but 20 o the 30 economics años. work the same way pretty much wherever you go. Entonces, Just an active los dueños de la tierra privada simplemente se quedan ahí concept esperando que idea. suba el precio de la tierra. This is the Le Marina Y eso se puede observar en muchas ciudades. large Y brownfield eso está haciendo cada vez más fácil de identificar. Pero las soluciones, por ejemplo, en Arabia Saudí, hay una legislación para poner impuestos en la tierra baldía. En New York también se están experimentando con algunos conceptos como eso, donde se pueden hacer como maneras más drásticas, como en China, donde el valor de la tierra se le pone un 30% de impuesto si está baldía. Y en 2 años, si la tierra está ociosa, se la quitan. Se toma para otros desarrollos o para uso público. Para esa tierra que no está baldía, que no está vacía, pero donde necesitamos viviendas económicas, por ejemplo, donde hay esquemas de planificación, por ejemplo en India. Aquí se ven los diferentes patrones. Aquí tenemos 1 kilómetro cuadrado de desarrollo alrededor de una carretera donde 3% de la ciudad se va desarrollando año con año. Y para cada una de esas áreas de desarrollo, la tierra se pone, el sector público trae la infraestructura, áreas para jardín, y se hacen viviendas económicas, y el mercado cubre también la parte comercial y se pagan la infraestructura social y se cubren la parte de negocios y la parte comercial. Y los dueños antiguos de la tierra están ahí, más de uno quiere hacerlo porque saben que toda la infraestructura va a estar allí, los hospitales, las carreteras, las calles, aunque ellos saben que no van a tener la tierra que antes tenían, pero ahora vale mucho más, y aún así ganan bastante bien con esa tierra. Al subir las densidades, también como antes, pero de una manera inclusiva, hay atención específica al poder comprar vivienda. Aquí también quiero resaltar el Barcelona, y la economía funciona más o menos igual donde quiera que uno vaya. En New York hay una legislación para hacer un concepto similar. Aquí hay el desarrollo de la marina en Barcelona. Hay una gran cantidad de campo que ha sido redesarrollador. Hay un proceso entre los dueños de ahora y los desarrolladores en la ciudad, y cómo se puede funcionar este modelo, y la ciudad ha mejorado el rango de superficie.
And the ingredients it's mostly about y la scale. cantidad de superficie que se puede construir en un pedazo de tierra de 1 a 1.3 Specification of homes, y a su vez también se ha incrementado el valor para los desarrolladores y los y los desarrolladores están dispuestos a poner el dinero necesario para hacerlo, para desarrollarlo. Se reservan grandes cantidades de la tierra para uso público y ellos construyeron la mitad de esas 12.000 viviendas se han vendido por debajo de precio de mercado. En un 30-52% comparado con otros precios de mercado. Eso se hace con conceptos de zonificación, se les da bonos a los desarrolladores para poder hacer viviendas económicas y tener una gran densidad en esas áreas atractivas y también tienen que hacer viviendas económicas en otras áreas y la idea básica es que la ciudad hace que la ciudad sea atractiva, se hace un desarrollo económico y de esa forma se hace que la tierra tenga un valor, por ejemplo, de $1 billón en Singapur. Pero la ciudad crea el valor y la ciudad también extrae ese valor y algunos de esos valores, los recursos están allí para proveer vivienda económica e infraestructura. Una vez que se tiene la tierra, hay que desarrollarla y hay que construirla. Lo asombroso es que cuando se ve la actividad del sector de construcción en comparación con otros crecimientos de actividades, incluso en una economía avanzada, estamos hablando de 25.5%. Hay 1.5% y hay inversiones y este tipo de cosas. En contraste, hay sitios donde ha sido negativo este crecimiento. No por un año o por una crisis de 1 o 2 años, sino décadas. Estamos hablando de décadas de cero o de crecimiento negativo. Y esto se hace en cuanto a estructura, y los economistas hablan del rezonificar y reestructurar, donde la tierra es muy cara y hacerlo de manera constructiva, pero parte de ello también es que si se compara con un sitio de construcción, con muchos sitios, la construcción se ve sorpresivamente similar, muy parecida a como se veía 20, 50, 100 años atrás, similar en lo que se está utilizando y cómo se hacen las casas. ¿Cómo se puede cambiar esto para hacer que la casa sea más eficiente? En gran medida tiene que ver con habilidades. En muchos casos los desarrolladores no han revisado cómo construyen y los costos. Y esto se puede mejorar más o menos en 30%. Pero lo más importante es que cuando uno ve los problemas que tenemos, son muy reales. Hay cientos de miles de personas que viven en condiciones paupérrimas y que no pueden ahorrar. Es más o menos el 50%. Y los ingredientes, a una escala más de desarrollo, una vez que tenemos la escala, entonces podemos asignar un valor y hacer una especificación
This way, being able en to una modernización de los bigger diseños para suppliers, reutilizar, professional para construction companies and reformar so on, taking y up hacer sites. paneles prefabricados y cosas así, Different ways how you can achieve that. You can also achieve that on the para demand side, evitar performing accidentes, home ownership also associations mejorar los to get to the right volúmenes, level of scale and mejorarle, professionalism. negociar And what mejores the precios certification y a schemes veces se and mejora agencies try to 20-30% en is costos de doing, material. different ways to achieve the same goal, Una different savings, estandarización del equipo que le possible permita benefits. también utilizarlo And then last but not en least, diferentes instituciones o finance. llevarlo a sitios más baratos. Finance is Uno about, puede ir is much a about países access de to menor low costo income para countries obtener where oportunidades de ahorros, el it is 50%. about reducing Y en la cost ejecución of finance. Just a few numbers here comparing the cost of finance 30-year se pueden mortgages. tener cambios US, críticos versus Mexico, en 2 toda years la ago, so actually construcción, en todo el changed proceso since. de construcción. But, particularly Tener mejores in productos, emerging pero economies, también cost of finance can be relatively high. Balancear o equilibrar And huge differences la between construcción, what high-income households pay, roughly 9% in este, Mexico, de que los recursos tengan la misma carga que los 5% sitios de construcción. low-income households have to pay. La gente generalmente está esperando que And algo suceda en otro sitio, there's entonces a todo number eso of se drivers puede behind that, and equilibrar pretty much y each tener of them proactividad can en be addressed. 50%. So you have the cost of funds. Y para tener un mejor Some of flujo that is simply de inflation, manejo. as long as you have Y todo eso inflation se rates puede high, very hacer, difficult to hacerlo control. incluso en But construcción it's industrial also o in en terms of the wholesale prefabricación, financing structure tener mejores of the financial paneles y system. So in the estructuras US, that is very efficient with the, o hacer sale of casas mortgage-backed modulares securities. It's kind incluso. of commodity traded on financial eh, markets. Very